gracia. La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús en Juan capítulo 1, verso 17. Escríbalo. Juan capítulo 1, verso 17. La palabra traducida como gracia es en el Nuevo Testamento. Proviene de la palabra griega charis o charis, como algunos le dicen. Esa palabra charis significa favor, bendición o bondad. Significa favor, bendición o bondad. Esa es la palabra charis. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Ok? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, esa palabra, todos los asuntos neotestamentarios provienen del griego. Mientras que el Antiguo Testamento, como todos ustedes saben, se escribió en hebreo. ¿Ok? Entonces, la palabra griega charis, que podríamos decir carisma, favor o bendición o bondad, todos podemos entender que es el abrazo al mundo entero por el amor y la flexibilidad de Jesús. Amén. Otra cosa, la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Eso es lo que significa gracia. En vez de maldecirme, me bendice. Eso es lo que significa gracia. A pesar de que nuestro pecado merece que nosotros nos muramos, vayamos al infierno, nos perdamos. Pero la gracia de Dios nos cubre, porque la gracia de Dios se encuentra dentro de la bondad de Dios. Por eso es que nosotros podemos dar gracia a los que no merecen la gracia. También podríamos decir que la gracia es no recibir lo que merecemos. La gracia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos el castigo eterno por nuestras maldades y recibir el fuego por toda una eternidad. O sea, la gracia es recibiendo lo que no merecemos. No merecemos la gracia, pero Dios nos da gracia. La Biblia dice que da gracia a los humildes, ¿verdad? Así, háganme así. Quiero que participen en mi clase. Dios da gracia a los humildes. Y recibir lo que no merecemos es recibir la gracia, cuando lo que merecíamos era otra cosa. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, escríbanlo, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Primero es la fe y después la gracia. ¿Ok? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. El texto dice, y no es de vosotros. ¿Ok? Esto es un don de Dios. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia dada a nosotros. La gracia comienza en el jardín del Edén. Ahí es que comienza la gracia. La gracia no comienza, la gracia comienza en el jardín del Edén. Cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Eso está en Génesis capítulo 3, verso 21. Escríbanlo.
Génesis capítulo 3, verso 21. Él podría haber matado a los primogénitos, a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia. Pero en lugar de destruirlos, él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. ¿Cómo se llama ese camino? La gracia. O sea, el asunto no es, ustedes saben que yo me crié en una iglesia muy buena, porque en esa iglesia me enseñaron a ayunar, a buscar a Dios, a cosas que mantengo hasta hoy. Me enseñaron a ayunar 40 días al comienzo del año. Nunca lo he dejado desde mi juventud, siempre hago mi ayuno, hago una zapata bien fuerte de unos días corridos y después comienzo con mi 40 mañana. Me enseñaron mucho, pero también era una iglesia muy religiosa, porque nos enseñaron que las cosas se lograban con esfuerzos humanos. Y no es así. Ese patrón de gracia que Dios enseña cubriendo el pecado de nuestros antepasados es un patrón a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificio de sangre como una forma para expiar o para expiar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió a los pecadores. Esos sacrificios no pudieron limpiar a los pecadores. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en él. Dígame si todos ustedes tienen su Biblia. En la próxima clase, por favor, todos traigan su Biblia. Anoten ahí, como se nos fue el tiempo, Hebreos capítulo 10, verso 4, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, que la gracia no comienza con Jesús. La gracia comienza con la teofanía de Dios desde el Antiguo Testamento, Génesis 15, 6. Ahora, el apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Escriban eso en Romanos capítulo 1, verso 7. También escriban a Efesios capítulo 1, verso 1. También escriban a Primera de Corintios 1, 3. Recuerde que usted está en una universidad y tiene que hacer las indagaciones a vida y por haber en toda la clase que vayamos a darle. Y le vamos a pedir lo que queremos. Dios es el promotor de la gracia y de toda otra gracia que pueda existir fluye de Dios. Aún la gracia que tenemos nosotros, cuando la gente dice, tú tienes algo que yo no entiendo, pero hay algo en ti como que me atrae, es la gracia y el amor de Dios depositado en nosotros como hombres, como mujeres de Dios, para expandir la misericordia de Dios hacia el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que movernos en amor en todo lo que hacemos. Y una de las cosas que Dios trató conmigo últimamente, yo era un predicador de ley, porque a mí lo que me enseñaron fue ley, y que uno tenía que hacer las cosas para lograr las cosas. Entonces, en un encuentro con mi Dios, el Señor me dice, predica mi gracia. Digo, ¿qué? ¿Y qué voy a decir ahora si yo no soy un predicador de gracia? Entonces el Señor comenzó a instruirme qué es la gracia. La mayoría de las personas están equivocadas con la gracia. Creen que la gracia es un libertinaje. Quiero darle un misterio esta noche a cada uno de ustedes, pastores y pastoras, que con todo el amor y toda humildad han venido a esta clase. Una persona que conoce la gracia es imposible que practique el pecado. La gracia es un instructor
y un conductor hacia el amor mutuo con Dios. La gracia no insta a la gente a pecar, la ley insta a la gente a pecar. Y quiero que ustedes vean esto en 1 Corintios 15:56. ¿Qué dice de la ley? Léanlo, búsquenlo en su Biblia ahora mismo y léanlo porque esto es una clase. 1 Corintios capítulo 15, verso 56. ¿Qué dice de la ley? La gracia te enseña a amar a Dios. Por eso es que la mayoría de los pastores tienen las iglesias vacías, porque lo que predican es ley. Entonces la ley lo que trae es ira, dice la Biblia. Léame ahí 15:56, uno de mis asistentes, por favor. Le quité el mudo, pastor Gabriel, doctor Gabriel. 15:56. ¿Qué dice? Dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, el poder del pecado no es la gracia. Cuando usted le enseña gracia a la gente, jamás puede volver a ser ignorante con Dios. Porque la gracia trae amor. Cuando usted le da gracia a alguien, ¿qué usted hace? Cuando usted le da gracia a alguien que cometió un error contra usted, usted le dice, no, olvídese de eso, vamos a amarnos. Venga, bebámonos un café, un tintico, como dicen en Colombia. ¿Qué usted cree que sucede? La persona lo ama más. Cuando usted le mete ley, la persona no quiere estar contigo, porque la ley es solamente para atraer a la gente, para hacer que la gente entienda que es un pecador. Pero cuando la gente entiende que es un pecador, lo que viene ya es la gracia. Porque ya entendió que es un pecador, lo va a matar. Entonces, el aguijón de la muerte, léamelo otra vez el texto, pastor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Entonces, pastores, por eso yo le dije a ustedes que le voy a dejar un espacio abierto y mi número, por si usted tiene cualquier pregunta, porque a mí el Señor me dijo, predica gracia. Ahora, no me dijo, predica libertinaje. Es otra cosa, porque hay otros que han tomado la gracia como libertinaje, como el apóstol Pablo en una ocasión le preguntaron, oiga, ¿podemos pecar con esa gracia tan grande? Y él les dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué él dijo? No, en ninguna manera. Porque como habiendo probado algo tan bonito y tan bueno como la gracia, podemos volver otra vez a los yugos del pecado. Entonces, léanse también a Romanos, déjame ver, ya yo le dije 1 Corintios 1:3. 1 Corintios 1:3. Escríbanlo para que lo lean en su casa. Ahora, Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque escuchan. 1 Corintios 1:3. No tiene que leerlo, pastor, nada más. Okay. Aquí ya lo tenemos. Okay. Entonces, yo le decía que Dios muestra tanto su misericordia y su gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia y la gracia son diferentes. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Eso es lo que hace la misericordia. Todos nosotros aquí, que estamos aquí, somos unos santos. Pero yo le aseguro que al que no le falta la puerta, le falta la ventana. Porque no hay justo ni aún uno. Y ese es el primer principio que hay que entender, por lo que uno debe tener flexibilidad con sus hermanos, con sus amigos, con sus miembros. ¿Ok? Porque es lo que es la función de la misericordia, que retiene el castigo que merecemos. Ahora, la gracia
otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio perfecto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa gracia es la que nos libra de autocondenarnos y autocastigarnos cuando cometemos una infracción delante de Dios. Ahora escriban ahí Tito 3:5. Tito 3:5 y 2 de Corintios 5:21. Ahora quiero que ustedes entiendan algo, que el Señor va aún más lejos. Extiende la gracia aún a sus enemigos. Ustedes saben que Dios es un Dios cariñoso, amable, y extiende la gracia aún a sus enemigos. Romanos 5:10, escriban. Romanos 5:10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él nos extendió su gracia. Y Dios extiende su gracia aún a sus enemigos. Usted recuerda que la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan, ¿verdad? La gente dice, si tu enemigo tiene hambre, dale veneno para que se muera más rápido, pero Dios no. Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Tampoco te está diciendo, dale un filete miñón, porque Dios es justo. Pero te dice, dale pan, no sea que tú lo ves morir de hambre. No puede dejar morir a tu enemigo de hambre. ¿Ok? Y Dios nos ofrece perdón según su gracia, por medio de su gracia, y nos llama su amigo en vez de sus enemigos. Y sabe una cosa, a mí me chocó un texto que leí, que está en Isaías, donde Dios dice, nunca más me enojaré con el hombre. Nunca más me enojaré con el hombre. Nosotros, cuando entendamos el misterio de la gracia, nunca más predicaremos ley, porque la ley trae ira, dice la Biblia. Pero la gracia trae amor. Si yo no le doy gracia a mi esposa, no me ama. Si yo no le doy gracia a mis hijos, soy injusto. Si yo a ustedes no le doy gracia por un error que puedan cometer en contra mía, soy injusto. Porque Dios a mí me dio gracia. Y por su gracia yo hoy respiro. Por su gracia hoy tengo hijos en muchísimos países que nunca he viajado. Estoy hablando en África, en lo hondo de África. Estoy hablando en diferentes partes de que hablan portugués, que no son brasileños, pero hablan portugués. Parte de África. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre nosotros para nosotros sanar los corazones, no para herir los corazones. Amén. Entonces Él nos ofrece perdón. Hebreos 8:12, escriban. Hebreos 8:12. Ya le dije Efesios 1:7, ¿verdad? Escriba Efesios 1:7. Nos permite reconciliarnos con Él, aunque todavía a alguno de nosotros nos sale unas cositas, ¿verdad? ¿Cuál de ustedes a veces le sale su cosita que usted dice, ay Señor, perdóname? A ninguno, a mí, es a mí solamente. A ninguno de ustedes le sucede eso. Pero a veces a la mayoría de nosotros podemos enojarnos en un momento y decimos, Señor, perdóname, y nosotros enmendamos nuestros errores, pero a veces sucede así. Ahora, escriba también a Colosenses 1:19 al 20. Colosenses 1:19 al 20. Él nos da vida en abundancia. Escriba Juan capítulo 10, verso 10. Nos da tesoro eterno.
Sí, Juan 10:10, ¿qué dice? Que el ladrón viene. Exacto, pero ¿para qué vino Dios? Para darnos vida. Aleluya. Vida eterna, tesoro, lugar en el cielo. Juan 3:16 al 18. Texto que se toma muy a la ligera muchas veces. Pero de tal manera nos amó que nos dio lo único que tenía. A Jesucristo. En intercambio por millones de hijos hoy. Solamente por darnos gracia. Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecemos. A los que menos lo merecemos. Eso es lo que hace Dios. El mayor tesoro a los que menos lo merecemos. ¿Por qué? Solo por su gracia. Por su gracia. Entonces, ¿qué dijimos que es la gracia? Es recibir lo que usted no merece. O es no recibir lo que usted merece, mejor dicho. La gracia es no recibir lo que usted merece. Es no recibir lo que usted merece. Eso es la gracia. Y recibir lo que usted no merece, lo que yo no merezco. Eso es la gracia. Entonces tenemos que tener paciencia el uno con el otro a través de esa gracia que Dios nos ha regalado. En esta noche yo les hablé sobre el sílabus, sobre el programa de clase. Tiene que bajarlo para que usted sepa cuáles son las asignaciones que usted tiene esta semana. Eso está en el chat y se llama sílabus. Usted lo va a bajar. También les voy a enviar este libro. Este es mi libro número 64. Y escribí este libro cuando Dios me dijo, habla de la gracia. Y porque yo tuve que fajarme a estudiar de día y de noche, porque cómo voy a hablar de un tema que nunca he predicado. Pero cuando comencé a leer gracia, me enamoré de Dios aún más. Porque la gracia es recibir lo que no merecemos. Este libro se llama La gracia y la verdad dada por Jesucristo. Eso es un texto que me inspira bastante, que está en Juan, capítulo 1, verso 17, creo. Que dice, déjame buscarlo aquí para leerlo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. La ley dada por un hombre, pero la gracia y la verdad dada por Jesucristo, dice la palabra de Dios. En esta noche quiero felicitarles y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que hemos iniciado esta travesía. Sepan ustedes que va a haber momentos que usted no va a poder estar en la clase, pero usted va a evaluar si es necesario dedicar esa hora para usted recibir un conocimiento que quizás usted sabe y lo tiene olvidado, pero se lo vamos a refrescar. Y hay muchos tópicos que le vamos a refrescar que no son muy comunes en nuestro medio, y vamos a refrescárselo. Porque muchos de ustedes saben de más lo que estoy hablando, pero se lo vamos a dar con mayor dedicación y mayor explicación para que puedan lograrlo así como se debe lograr. Una pregunta, ¿han recibido algo en esta noche?